Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 7 de Between Us 4 de 4 basados en el libro. Farm, ¿puedo preguntarte algo? Farm alzó una ceja. ¿Qué quieres preguntar? ¿Cómo te sientes cuando ves malos comentarios sobre ti y piden en las redes sociales? Farm mostró una débil sonrisa, luego soltó un suspiro ya que nunca les había hablado a sus amigos sobre eso. Mentiría si te digo que no siento nada. Al principio no entendía por qué nuestro amor les causa problemas, por qué son ellos los que sufren cuando dos personas del mismo sexo se aman. Farn, Manau palmeó ligeramente el hombro de su amigo. Sé que la mente de la gente varía muchísimo. Entonces, ¿por qué molestarse con las palabras de personas desconocidas e insaciables? Decidimos ignorarlos y no leer esos malos comentarios, pero los ojos de Fran estaban llorosos ante el recuerdo de la mala experiencia. A veces, incluso después de todo, ¿cómo ignoramos ese mensaje? Las personas insatisfechas todavía están tratando de forzar su camino con los malos comentarios tanto a través de nuestro correo electrónico como en nuestra bandeja de entrada en las redes sociales. Es una pena. Se supone que un buen hombre no debe estar con otro hombre. ¿Realmente no te interesan las mujeres? ¿Podrías cambiar de opinión? ¿De verdad te gustan los hombres? Entonces prueba conmigo. Eran muchos mensajes de textos que dejaban un mal sabor de boca. Mierda, ¿por qué no me lo habías dicho? A Tim le hirvió la sangre de inmediato. Había visto a Fran mirar su teléfono con mirada triste, pero cuando preguntaba, Fran decía que no era nada. ¿Por qué? Fran extendió la mano para tomarla de su mejor amigo, apretarla con fuerza y sonreírle. Tim, podemos elegir manejar nuestros propios pensamientos, aunque sé que existen muchas personas que no pueden hacerlo. Podemos silenciar esos mensajes y concentrarnos en las personas importantes que nos rodean. Tim, debes recordar mantener la calma. No dejes que las palabras de otras personas afecten tu relación. Recuerda que en ese amor no hay mal. Manao asintió apresuradamente. Cierto, no veo la necesidad de que importe lo que diga alguien que no conoces. Si Tim quiere amar a alguien, que simplemente lo ame. Es amor libre. Tim puede amar o gustar de quien quiera. Della asintió con la cabeza. Eso es verdad. ¿Quién es el que no apoya aquí? Si quieres que te animemos, siempre estaremos listos para hacerlo. Así que no tengas miedo de amar a alguien, dijo Farm. Sin importar el género, no tengas miedo de amar. Gracias. Sí, pero ¿quién es él? Oye, no intentes engañarme, gritó Tim al darse cuenta de que estuvo a punto de responder a la pregunta. Manao chasqueó la lengua y se giró hacia Adele, que estaba tan emocionada como ella. Oh cielos, casi sabemos su nombre. Fan contuvo la risa hasta que su cara se puso roja. Si su amigo estaba enamorado, sin importar el género de la persona, lo apoyaría al igual que Manao. El amor es libre, el amor no se limita a un género determinado. Otra escena. Tim entró en el ascensor. Estaba a punto de subir al noveno piso a su propia habitación cuando de pronto recordó que no le había dicho a su tutor sobre el resultado del examen, así que cambió de opinión y presionó el 10.º piso. El joven se detuvo frente a la habitación de Wynne, a quien constantemente le gustaba molestar. Levantó la mano para tocar, pero luego se detuvo cuando se dio cuenta de que ese día era Nochebuena. ¿Se quedaría una persona popular como G en su habitación un día como este? Maldita sea, Tim se frotó la cabeza con frustración debido a su propio pensamiento sin sentido. Decidió tocar suavemente la puerta y esperar al dueño de la habitación. Llamó una y otra vez. Tal vez se fue de viaje. Tim suspiró para sí mismo.